2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Queridos estudiantes de quinto de secundaria, bienvenidos a su clase de matemática. Con ustedes su profesora Mabel Mamani Huañapaco. El día de hoy avanzaremos el tema de identidades trigonométricas y su transformación. Acompáñenme al curso. Identidades trigonométricas fundamentales. Identidades trigonométricas. Es una igualdad establecida entre dos expresiones que involucran funciones trigonométricas de una o más variables o ángulos. Estas pueden ser verificadas para todo valor admisible de dichas variables. Veamos las siguientes identidades. Relaciones inversas. Para obtener las identidades inversas, haremos uso de las definiciones de las funciones trigonométricas. En el triángulo rectángulo, las funciones del ángulo alfa son, tenemos acá nuestro triángulo rectángulo, identificamos la hipotenusa con el lado C, el cateto opuesto con el lado A y el cateto adyacente con el lado B. Para seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así también tenemos cotangente de alfa, que va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cosecante de alfa, que va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y el secante de alfa, que va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Cabe recalcar que estas son las inversas de estas de acá. Multiplicando una función directa por cada uno de sus recíprocas se obtiene. Haciendo una igualación tenemos acá seno de alfa por cosecante de alfa, que nos va a dar igual a 1. Esta parte central es la relación de los lados. Acá tenemos cosecante de alfa por secante de alfa, que igual nos va a dar a 1, y tangente de alfa por cotangente de alfa también. Teniendo de esta manera, seno de alfa por cosecante de alfa igual a 1, y si despejamos cosecante, vamos a tener cosecante de alfa sobre seno de alfa. Tenemos la siguiente, cosecante de alfa por secante de alfa, que es igual a 1. Despejando secante tenemos que es igual a 1 sobre coseno de alfa. Tenemos tangente de alfa por cotangente de alfa, que es igual a 1. Despejando cotangente tenemos 1 sobre tangente de alfa. Esas son identidades que se van a ir utilizando más adelante. Relaciones por cociente. Las identidades trigonométricas de cociente son dos, tangente y cotangente, y tienen la propiedad de relacionar por medio de un cociente las funciones trigonométricas seno y coseno. No olvidemos que al decir cociente hablamos de división. Si realizamos el cociente de la función seno por la función coseno, obtenemos la función tangente. Es decir, tendríamos seno de alfa por sobre coseno de alfa, que va a ser igual a la relación de los lados, y realizando la multiplicación de extremo con extremo y medio con medio, tenemos A por C entre C por B. Que esto nos va a dar, simplificamos estos dos de acá, C con C, y tenemos A sobre B, que esto va a ser igual a tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Una identidad que se utiliza también de manera regular. Cosecante de alfa sobre seno de alfa, que es igual a la relación de los lados. Coseno de alfa es igual a B sobre C. Seno de alfa, que es igual a sobre C. Realizando la multiplicación de extremo con extremo y medio con medio, tenemos B por C y C por A. Realizando la simplificación del lado C, tenemos B sobre A, que esto es igual a cotangente de alfa. Entonces decimos, cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Relaciones pitagóricas.
La fórmula del teorema de Pitágoras es a al cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Dividimos ambos miembros entre c cuadrado y aplicamos la propiedad de los exponentes. Y vamos a tener los cocientes son equivalentes a las funciones seno de alfa y coseno de alfa. Las demás identidades pitagóricas se obtienen de manera similar, teniendo seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es igual a 1, y donde 1 más tangente cuadrado de tita es igual a secante cuadrado de tita. 1 más cotangente cuadrado de tita es igual a cosecante cuadrado de tita. Transformación de expresiones trigonométricas. Transformar una expresión trigonométrica es convertirla en otra equivalente que contiene funciones trigonométricas mucho más simples. Es por ello que podemos indicar varios tipos de transformaciones. De suma o de diferencia a producto. Las sumas o las restas de razones trigonométricas pueden transformarse en producto de sí mismas. De las fórmulas del seno de la suma y de la resta tenemos seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. Y en la resta tenemos seno de A menos B es igual a seno de A por coseno de B menos seno de B por coseno de A. Sumando las igualdades tenemos, sumando estas dos, seno de A más B más seno de A menos B. Esto va a ser igual. Al realizar la suma, este positivo con este negativo se elimina y solo nos va a quedar 2 seno de A por coseno de B. Si transformamos A más B igual a alfa, A menos B igual a beta y 2A igual a A más B, donde vamos a despejar A y vamos a tener A más alfa más beta sobre 2, y en esta otra 2b es igual a alfa menos beta. Al despejar vamos a tener que b es igual a alfa menos beta sobre 2. Sustituyendo todos estos valores de acá, obtenemos seno de alfa más seno de beta es igual a 2 seno de alfa más beta sobre 2 por coseno de alfa más beta menos beta sobre 2. Las otras fórmulas se obtienen analógicamente de manera similar, donde tenemos transformación de la resta de senos en producto. Nuestra fórmula va a ser seno de alfa menos seno de beta es igual a 2 coseno de alfa menos beta sobre 2 por seno de alfa más beta sobre 2. En la transformación de la suma de cosenos en producto tenemos coseno de alfa más coseno de beta es igual a 2 coseno de alfa más beta sobre 2 por coseno de alfa menos beta sobre 2. Transformación de la resta de cosenos en producto. Coseno de alfa menos coseno de beta es igual a 2 seno de alfa más beta sobre 2 por seno de alfa menos beta sobre 2. De producto a suma o a diferencia. De las fórmulas del coseno del ángulo suma y ángulo resta tenemos coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y en la resta tenemos coseno de alfa menos beta es igual coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por coseno de beta. Restando ambas identidades tenemos, en este caso realizamos la resta. Coseno de alfa más beta menos coseno de alfa menos beta. Igual, menos 2 seno de alfa por seno de beta. Despejando se tiene, si despejamos seno de alfa y seno de beta, vamos a tener igual a menos 1/2 por coseno de alfa más beta menos coseno de alfa menos beta. No olvidemos que este número 2 pasa al primer miembro a dividir. Es por eso que se obtiene menos 1/2.
Transformación del producto del seno de alfa y coseno de beta en suma o resta. Tenemos acá seno de alfa por coseno de beta es igual a 1/2 de seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta. En la transformación del producto del seno de alfa y seno de beta, en suma o resta tenemos coseno por seno de beta es igual a 1/2 seno de alfa más beta menos seno de alfa menos beta. Transformación del producto del coseno de alfa y beta en suma o resta. Coseno de alfa por coseno de beta es igual a 1/2 por coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. No olviden tomar en cuenta todas estas fórmulas en su formulario personal. Funciones trigonométricas de ángulos dobles. Partiendo de la identidad, tenemos seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa, donde vamos a reemplazar, al ser una función trigonométrica de ángulo doble, beta vamos a reemplazar por alfa, teniendo seno de alfa más alfa igual a seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa. Simplemente hemos reemplazado en todos los beta un alfa más, teniendo de la siguiente manera: seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. Se realiza el mismo procedimiento para coseno y tangente. En coseno tendríamos coseno 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. En tangente tendríamos tangente 2 alfa es igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Tenemos más transformaciones, las cuales deben tomar muy en cuenta en su formulario o fichero. Seno alfa medios es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Coseno de alfa medios es igual a más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 2. Y en tangente alfa medios tenemos igual a más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 1 menos coseno de alfa. Simplemente hemos reemplazado en nuestras identidades fundamentales. Aún tenemos más. Tangente de x más tangente de y es igual a seno de x más y sobre seno de x por coseno de y. Tangente de x menos tangente de y es igual a seno de x menos y sobre seno de x por coseno de y. Esto solo reemplazando y transformando nuestras identidades. Tenemos dos últimas más. Seno cuadrado de x menos seno cuadrado de y es igual a seno por x más y por seno de x menos y. La última, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de y es igual a coseno de x más y por coseno de x menos y. Muy bien, espero hayan podido comprender el tema del día de hoy. No se olviden repasar y practicar el texto de aprendizaje. Conmigo, hasta un próximo encuentro. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.